muchas frases. Hay una que a mí me gustó que dice, sobreestimamos todo lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en una década. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a invitar a que cierren los ojos y que cuando consideran que transcurrió un minuto, se pongan de pie. Preparados, listos, ya. ¿Qué sensación les generó? Vieron que el minuto de silencio que se hace en conmemoración de los caídos generalmente no dura un minuto. La ansiedad que tenemos respecto de lo que es un minuto es muy grande. Algunos se levantaron pasados los 45 segundos, otros a los 50 segundos, otros un poquito antes del minuto y hubo 3 que no se levantaron pasado el minuto. Bueno, en definitiva, los minutos cuentan. No vamos a subestimar la improvisación, ¿no es cierto? Pero se dice en oratoria que si uno quiere hablar 7 horas, largate a hablar. Pero si tenés 5 minutos, preparalo durante 3 horas. ¿Por qué? Porque hay que ordenar muchísimo las ideas. Un minuto parece mucho, según la primera actividad, de que no sabíamos si pararnos o no pararnos, y esa ansiedad, ¿no? Y que parecía un montón. Y de pronto cuando me la paso hablando se pasó un minuto y a veces, no es el caso tuyo, no decimos nada, ¿no es cierto? Y hablamos y hablamos y hablamos, y si pusiésemos más en orden las ideas, tal vez ahorraríamos mucho más tiempo, más preguntas, ¿no es cierto? Pero bueno, a modo de introducción quería que tengamos esta dimensión de lo que significa un minuto, y tenemos un montón a lo largo de un día, a lo largo de una semana. Quería arrancar por 3 conceptos. El primero es del lugar donde vivimos, mito urbano o realidad de las ciudades grandes, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes son oriundos de Buenos Aires? Un tema de la ciudad de Buenos Aires es esto, ¿no? Es enorme. Está en el ranking 19 de las ciudades más caóticas en el tráfico. Los medios de tránsito son difíciles. Y esto, ¿qué nos pasa? Nos quita tiempo. Hay mucho tiempo invertido. De hecho, en la pandemia, con el desarrollo de esto de trabajar en casa y de no movernos, nos hizo sentir que ganábamos tiempo. Y hoy hay personas que no se resignan a tener que viajar 1 hora y media, porque dicen, no, pero yo esa hora me la gano en el gimnasio, me la gano yendo a llevar a mis hijos al jardín o a lo que fuese. Pero quisiera hacerles pensar en una introspección que es, ¿qué me pasa con el tiempo? Y acá podemos, estereotipando las situaciones personales, siento que el tiempo pasa y no hago nada de mi vida. Y se me van los años, ¿no? O por el otro lado, siento que el tiempo no me alcanza y me pregunto ¿por qué no me alcanza? Bueno, es parte de la vida, ¿no? Esto de a veces sentir que se nos pasa el tiempo y no hacemos nada, y algo mucho más profundo, que no hago nada de mi vida como propósito, como sentido, como proyección. O esto de que estoy queriendo hacer 300 cosas y siento que no me alcanza nada, ¿no? Digamos, como para poner los extremos. Bueno, bienvenidos a la madurez, a la adultez. Y un poco esto de la administración del tiempo tiene que ver con esto. Cuando nacemos, somos absolutamente dependientes. No podemos valernos por nosotros mismos para absolutamente nada. Tal vez somos de los seres
al nacer más indefensos. Pero con el correr del tiempo nace una expresión, sale una expresión en los chicos de 2, 3 años, más o menos, que, ¿cuál es? Contestar a la par. Sí. Yo solo. Yo solito. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos generando es nuestra independencia, o sea, el cortar el cordón umbilical, ¿no? Digamos, desde un pensamiento más psicológico, más emocional, el hecho de empezar a generar lo que tiene que ver con mi personalidad. Y entonces necesito esa identidad, y entonces le digo a los demás chicos, esto es mío. Y los padres forzándolos a prestar los juguetes, esto. Yo solito y me caigo, me lastimo, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, todas esas cuestiones que hacen al forjar la independencia. Pero en realidad son independientes en su intención, pero la verdad es que los niños requieren aún del cuidado de sus padres. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que las personas podemos considerarnos que somos autónomas. ¿Qué es el sentido de la autonomía? Es hacerte cargo de todas las decisiones que tomas y sus consecuencias. Ahora, la adultez y la madurez no se queda en la autonomía. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y entonces vivimos en interacción con los demás. Y entonces una persona adulta, una persona madura, es aquella que desarrolla además la interdependencia. O sea, entenderme que no solamente soy responsable de mis actos, de mis decisiones y de las consecuencias de ellos, sino que además, en muchos casos, es en relación con otros, ¿no? Kevin y Katy no se casan solos, se casan con el otro. Entonces tienen esa decisión autónoma, pero de alguna manera interdependiente. Y así en el estudio y en el trabajo y en las actividades que desarrollan ministerialmente o lo que fuese, es muy difícil hacerlo de manera independiente. Nos tenemos que pensarnos interdependientes. Y la Biblia nos dice en 2 pasajes este desafío hacia la madurez, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado, completo, para hacer toda clase de bien. Y esto de ser equipados, completos, habla de un sentido de madurez. Y el otro que encontramos es en Efesios, ¿no? Donde dice, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar a que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Así que hay un estímulo desde la Escritura, desde la Biblia, al desarrollo de la madurez, que tiene que ver con estos conceptos, de la autonomía, el hacernos cargo de nuestras decisiones, con lo cual, de alguna manera, es hacernos cargo del tiempo, pero también, no solamente en forma personal, sino también con otros. El segundo concepto que quería traerles es el tema de las dimensiones del tiempo, del pasado, el presente y el futuro. Me voy a correr. El pasado no lo podemos negar, es nuestra historia. Es lo que, gracias o a pesar de ello, es nuestro de aquí y ahora, del cual podemos tener distintas posturas. Y poder decir, bueno, la verdad que tengo un gran resentimiento frente a mi pasado porque me sucedieron un montón de cosas que yo no hubiese querido que me sucedan. Resignarme a decir, bueno, es lo que hubo, ¿no? Y esa manera de mirar al pasado, de alguna manera me va a condicionar mi perspectiva del presente y aún del futuro.
Ahora también puedo anclarme en el pasado y en el presente y no visualizar el futuro, lo que entonces nos genera que no haya ni entusiasmo, ni visión, ni perspectiva. O me anclo exclusivamente en el pasado y en el futuro, pero sin el presente, y me olvido de vivirlo. Es como que estoy siempre tras una carrera. Como que en la universidad el objetivo es recibirme, y en el mientras tanto no sé, pero el objetivo es recibirme. Y me olvido de lo que significa disfrutar, sufrir, llorar y reír con lo que significa el tiempo estudiantil, que no vuelve. Porque esa experiencia, aunque después a los 40 querramos volver a la universidad a estudiar otra carrera, que nos puede pasar, va a ser distinto. ¿Cómo vivimos el presente? Bueno, a veces podemos vivirlo desde el miedo. De decir, ay, no sé qué voy a hacer, qué me va a pasar. En parte por esa visión del pasado. Y eso también va a repercutir en un futuro de decir, bueno, no sé, yo no tengo esperanza, no tengo posibilidades, ¿no? Porque mi pasado fue esto, mi presente es así. Pero independientemente de cómo haya sido tu pasado, lo que tenemos que hacer es tratar de rescatar aquellas cosas que nos permitieron aprender, sean que hoy las vemos como positivas o como dañinas, y entonces tendremos que generar un proceso de restauración para poder aprender de lo que nos sucedió. O sea, no es borrón y cuenta nueva. No es dar vuelta a la página y listo. Y como nos pasa muchas veces en la Argentina, que la refundamos cada tantos años. Como si nada de lo que nos haya sucedido tiene que ver con el presente o con el futuro. Pero el presente también lo podemos gestionar, lo podemos reflexionar y tomarlo al presente como un regalo. ¿Qué es ese presente que tenemos? La manera en que nosotros estemos mirando esto va a determinar la mirada de nuestro futuro. Y vamos a poder proyectar y crear si gestionamos el presente y aprendemos del pasado. Un presente y un futuro sin pasado, no hay aprendizaje. Entonces, este gráfico que Kevin me ayudó a hacerlo, tiene muchos conceptos. Tiene 3 dimensiones, el presente, el pasado y el futuro, y hacen a nuestra perspectiva respecto del tiempo. Porque nos hace vivir un presente con más confianza, un pasado con más paz, y podamos desarrollar un futuro con una saludable ambición. Entonces, frente a esta introducción, la pregunta es, ¿por qué administrar? En general. Bueno, porque hay un principio de la economía que es la escasez, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea escaso, más vale administrémoslo. El tiempo, el dinero, nuestra vida, todo, en definitiva, es limitado. El único que es infinito es Dios. Nosotros estamos determinados por tiempo y espacio. Y esas dimensiones son las que nos llaman a una administración. Más allá, y después si nos ponemos más teológicos, es decir, bueno, en realidad todo es de Dios, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores. Pero ¿por qué administrar el tiempo? El dinero, dicen, va y viene. En general va. A veces viene. Pero el tiempo se nos va, y de acuerdo también a como hayamos tenido esa perspectiva también del pasado, vamos a tener un recuerdo distinto. Por eso también es tan importante aprender de ese pasado, porque ese pasado nos puede llevar al desafío de hacer cambios, porque tenemos
permanentemente y cada mañana una nueva oportunidad de qué hacer con este regalo que tengo hoy. Fíjense lo que dice Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés capítulo 3, famoso por el tema del tiempo. ¿Qué reflexión, porque ustedes todos lo conocen, qué reflexión nos surge de este pasaje? Pero de alguna manera esto nos da el colorido de los tiempos. Y nos da la sensación de que también, si son tiempos difíciles, son tiempos que pueden llegar a tener un límite y pasar. Esto nos ayuda mucho frente al momento de dificultad, de prueba, de dolor, de angustia, porque puedo pensar en la perspectiva de que esto va a ser siempre así, y no. Pero también el hecho de no sentarnos y confiarnos en los laureles cuando todo va como tiempo de bonanza, tiempos de tranquilidad, tiempos de belleza, tiempos de disfrutarlo, pero sí para disfrutarlo con toda su intensidad, como corresponde, pero sabiendo también que pueden venir otros tiempos y entonces capitalizar. Muy bien, vamos a algunas cuestiones prácticas. La primera, ¿cuáles pueden ser los impactos de vivir en un contexto que cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad de las fotos que este PowerPoint nos presenta? ¿Cuáles pueden ser los impactos? ¿Qué fue? Sí. Que puede, el desorden externo puede interiorizarse, digamos. Bien, ¿qué más? Eso, que termina siendo agobiante y te distrae de lo que tenés que hacer. ¿Qué más? Puede llevarnos a creer que no puede haber orden. Bien. Lo naturalizo. Sí. El extremo vuelve muy ineficiente. ¿Por qué? Porque para encontrar algo, para usar algo, para decidir algo, hay que remover un montón de escombros para llegar a lo que uno necesita, aunque puede volver al otro extremo también. Se puede pasar toda la vida ordenando, arreglando y no hacer. Bueno, pero un contexto desordenado indudablemente conspira con la buena administración del tiempo. Porque nos cuesta mucho más encontrar cada cosa. O, cuando nos disponemos a comer, tenemos que primero poner orden para después poder comer. Y como ya invertimos el tiempo, en lugar de comer y ordenar después de que comimos, ordenamos para comer. Entonces, eso se dificulta y vivimos, porque el tiempo finalmente es el mismo, pero lo invertimos. Y eso nos hace vivir de una manera mucho más complicada, porque no sabemos dónde dejamos la sartén, la olla, el jarrito, los cubiertos, los vasos, lo que fuese. Ahora, ¿cuáles pueden ser los efectos de un ambiente ordenado? Paz mental. Nos distrae el desorden, en cambio lo ordenado también nos ayuda. Pero nunca los extremos, porque esto puede ser, lo que decía él, obsesivo, ¿no? Digamos, y conozco yo unos cuantos amigos que son muy obsesivos con el auto, por ejemplo. Pero como decían ellas, de alguna manera también puedo pensar en mi mundo interior y cómo está. Si tengo mucho lío en mi cabeza, en mi vida, en mi mundo interior, ¿qué me pasa? En cambio, si le invierto a mi mundo interior, también puede ser que también mi administración del tiempo lo refleje. ¿Cuánto tiempo le invertimos cada uno de nosotros al desarrollo de ese mundo interior? Cada uno tendrá sus maneras, desde leer un libro, mirar una película, sentarse frente al mar, tomar un café, charlar con un amigo, leer la Biblia, orar. Pero tiene que ver con ponerle orden a mi mundo interior.
Vamos a hacer algún ejercicio. El primero, agarra una hoja o el celular. Yo les digo que el agarrar una hoja y una virome nos genera otras conexiones neuronales que estamos perdiendo. Entre ellas, la creatividad. Tanta digitalización, ¿sí?, nos está complicando en algunas cuestiones. Es que piensen en sus rutinas, en sus actividades cotidianas y las anoten. Bueno, debe ser una lista bastante larga, pero también depende de cómo me levanto, con qué energía. Hay gente que se levanta muy para arriba, como esta gente, así, muy feliz, y otros, me tengo que levantar, son un despertador, ¿no? ¿Qué problema? También tiene que ver con la rutina que tengo para irme a dormir. Si soy más tempranero o soy de aquellos que les gusta mirar la luna durante muchas horas, y están los trasnochados, trasnochan. Bueno, pensalo, ¿no?, en tus actividades cotidianas, ¿cómo es esto? Y ahora quiero que piensen en cuáles son las dificultades que cada uno de ustedes tienen para administrar el tiempo. Muy bien, ¿identificaron algunos obstáculos? Porque si ninguno tiene obstáculos, terminamos acá, nos vamos y tenemos una hora de recreo, Porque una de las cosas más importantes en la administración del tiempo es encontrar cuáles son mis obstáculos, cuáles son mis dificultades. Si no las tenemos, bueno, es hora de empezar a preocuparnos porque ni siquiera las sabemos, pero si las sabemos, será cuestión entonces de ponernos a trabajar en ellas. Bueno, uno de los temas son los ladrones del tiempo. ¿Tienen identificados algunos que tenemos que mandar a la cárcel por ser nuestros ladrones del tiempo? Varias aplicaciones. Las aplicaciones. Tenemos ahora en los relojes, en los teléfonos, la posibilidad de ver cuánto tiempo le invertimos a cada aplicación. Bueno, sería bueno que cada tanto lo miren y chequeen eso. ¿Qué más? A veces me pongo a leer algo, tengo eso de, me llega una información, me encuentro y lo loco de hoy es que hay mucho de link, entonces entro a ese link, me gusta esa información, me meto a lo otro y como que de pronto me doy cuenta que perdí la noción del tiempo. Y hay una aplicación que todos los celulares lo tienen, que lo uso y entonces lo bloqueo todas las aplicaciones. De hecho, digamos, y un comentario de estos días, lo extenso de estos dos, el DNU y esta ley Omnibus, desarrolló en Cordobés una aplicación, porque cada uno de esos artículos tiene derivados a un montón de cosas que no están en el contenido de eso, y que requeriría un montón de tiempo para quienes tienen que ponerse a estudiarlo y hacerlo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el contenido de la información disponible hoy es mucho. Bien, ¿qué otro obstáculo? Un problema que tengo es la definición de ladrón, porque no sé cuál es uno que legítimamente puede entrar en mi celular más que nada y que no. Y quién es a quien legítimamente debería estar dando tiempo y a quien no. Ese es parte de mi problema de definición de ladrón. Porque bien, la parte legítima que no. Bueno, hay muchos ladrones, no echemos la culpa solamente a las aplicaciones, a la tecnología, la desorganización, la procrastinación, ¿sabes lo que es? ¿Por qué hacerlo hoy si lo puedo hacer mañana? Hay una frase por ahí que decía, el día más complicado que tengo, más abultado de cosas es mañana. El no saber decir no, a veces las reuniones, las notificaciones electrónicas, las interrupciones continuas, otras condiciones del entorno como podría ser el desorden, el multitasking, o sea, esto de estar haciendo 4 cosas a la vez, ¿no? Con 10 pantallas. Nosotros en la consultora con clientes tenemos cuestiones personales, presenciales y otras virtuales, ¿no? Y en los más jóvenes lo vemos con los ojitos que van y vienen, ¿no? Entonces, ¿están o no están? Y entonces lo que hacemos es
callarnos. Dejamos de hablar. Y entonces los ojitos vuelven. Bueno, el estrés, el cansancio, la perfección. Esto de iterar permanentemente hasta que esté perfecto. Bueno, eso también muchas veces puede ser un ladrón del tiempo. Revisión constante del mail, no tener bloques de tiempo asignados, decir sí a todo, falta de priorización. Otros hablan de falta de delegación, falta de límites y manejo del tiempo personal. Algo que veíamos en cuanto a la célula de estudio bíblico es el no respetar el tiempo límite que planteamos las cosas. Viene a esto. ¿Conocen la teoría de los gases? La teoría de los gases dice que los gases tienen la tendencia a ocupar todo el espacio disponible en el recipiente que los contiene. ¿Se entiende? Entonces el mismo gas, o sea, el metro cúbico de gas, ¿no? Por ejemplo, para poner en el auto, en ese tanque va a ocupar todo el espacio disponible. ¿Qué relación tiene la teoría de los gases con nuestra eficiencia en la administración del tiempo? Entonces, el volumen de los gases cambia según las condiciones de temperatura y presión. Por eso cuando nos meten el gas en los autos, tiene que tener una determinada presión para que entren los metros cúbicos que necesitamos, si no la autonomía del auto va a ser muy corta. Así que pueden comprimirse para alojar más cantidad en recipientes más pequeños. Le pongo en temperatura que se dilata o se contrae y su presión hace, ¿no?, que el gas mueva. Entonces, haciendo esta analogía, si la presión es la mayor o menor ocupación y el volumen es el tiempo disponible, seremos más eficientes en el uso del tiempo cuanto más ocupados estemos. Es paradójico. Pero esto pasa en los trabajos, en las comunidades de fe. Las personas más ocupadas son las que más cosas hacen. Porque si tengo todo el día para diseñar una placa de promoción, voy a ocupar todo el día. Va a quedar, pensemos, de 10. Si tengo una hora, seguramente la voy a hacer. No sé si será de 10. Por ahí no. Pero tal vez es lo suficiente. Si tengo 10 cosas para hacer, le voy a poder dedicar una hora. Dijimos que uno de los ladrones del tiempo es el perfeccionismo, que un obstáculo es el perfeccionismo. Y entonces, bueno, vamos a trabajar sobre eso. Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué ideas puedo implementar para hacer lo que tengo que hacer en menor tiempo? Llenarme con menos cosas para hacer. Primero. Bueno, no tenemos para anotarla, pero vayamos capturando. El día es como el minuto, que nos puede parecer un montón, pero si lo parcializamos, de hecho, yo en la administración del tiempo de esta charla lo tengo pautado en bloques. Si no, tengo 2 horas. Y no sé si voy bien o voy mal. En lo personal me sirvió eso para los finales. Pongo lunes, estudio tal tema, martes tal tema y así. De 8 a 12 y después... Veo entonces si llego o no llego. Claro. Y siempre yo ponía también un tiempo de repaso. Separar en pasos más pequeños. Bueno, basarnos en la experiencia previa también nos sirve para estimar mejor. Si yo jamás leí 30 páginas en media hora, proponerme leer 30 páginas en media hora no va a ser realista, ¿sí? Ahora, hay textos más complejos que otros. Tengo la cabeza más concentrada o más dispersa. Y la hora del día también. La hora del día. Saber ser realista. Saber cuándo soy Metas realistas.
más productivo, también es muy importante. Hay personas que cuando canta el gallo, ¿no? Yo soy de esos, que en la ducha de la mañana es mi momento de esplendor creativo. A las 10 de la noche no me preguntan ni cómo me llamo. Mi señora es exactamente al revés. Y es un gran desafío de la convivencia. Pero somos así, somos distintos. Tengo otros amigos, familiares, que no tienen inconveniente en estar desarrollando cosas muy buenas a las 2 de la mañana. Entenderme también en mi ciclo, ¿no? Es muy importante. Lo que no se mide no se gestiona, dijo Val. Entonces también es muy importante medir cuánto me llevan las cosas. El grupo ha trabajado desde la pandemia con el método Pomodoro y se abrió una biblioteca virtual para poder estudiar juntos sin estas horas. 50 minutos estudio, 10 minutos charla social, así. Añadir el tiempo de discusión a nuestra agenda es importante. Bien, pero tener una idea, por ejemplo, si yo tenía 2 horas para compartir con ustedes este taller, ¿cuántas horas le iba a invertir en la preparación? Tengo que tener una idea de relación. Porque si le invierto 48 horas para 2, estoy en un problema porque no me entran entonces muchas cosas. Tampoco la improvisación, es decir, lo preparo en 5 minutos. ¿No es cierto? Pero tengo que tener una relación y una ecuación. Bien, hay muchas cosas que la tecnología también nos puede ayudar, ¿no? Dependiendo de las áreas en las que estamos, por ejemplo, en cuestiones de administración, hay muchas herramientas que nos permiten hacer las cosas mucho más rápidas. Por ejemplo, nosotros, en un proceso de la contabilidad, que es la conciliación bancaria, que no sé si alguien conoce, tiene que ver con lo que yo registro y lo que registra el banco, hemos encontrado una manera de hacer eso en menos de 2 horas, lo que le llevaba a la gente más de un día. Y de una manera que le genera una trazabilidad de lo que hicieron, que de la otra manera nadie podía entender lo que esa persona había hecho. Entonces, hay muchas cuestiones que nos pueden ayudar. Muy bien. Vamos a pensar ahora en administrar la administración del tiempo en las áreas que ustedes tienen en la vida. Identifiquen 4, 5, 3 áreas. Bueno, tener en claro cuáles son las áreas principales en las que ocupamos nuestra vida también es muy importante para encontrar un balance. Entonces, el estudio, el trabajo remunerado, el trabajo en el hogar, otras actividades sociales, recreativas, familiares, otras actividades de servicio, dentro del tiempo que estoy despierto, ¿no? Después también un buen tiempo para descanso. Entonces esto nos ayuda también a ordenar esas rutinas y entender cuál es el peso relativo que cada una de ellas ocupa en nuestra vida. Entonces, en una época de estudiante, obviamente hay un factor muy importante de estudio, que no solamente cursar, sino además leer, hacer trabajos prácticos, para que realmente el estudio valga la pena y todo ese esfuerzo finalmente nos sirve. Cuando uno está en un trabajo también tiene ciertas responsabilidades, ciertos compromisos. El trabajo en el hogar también lleva tiempo. Y es muy ingrato el trabajo en el hogar, porque lo que limpiamos hoy, mañana se ensucia y pasado y así, ¿no? Y es como muy sistemático. Hemos invertido un montón de tiempo en cocinar y te lo comes en 10 minutos. Bien, ahora, también pensemos esto, ¿en qué momento del día sos más productivo? ¿Es en el momento de la mañana, cuando está saliendo el sol? ¿A la tarde? ¿A la noche? ¿O muy de noche? Bueno, pero identificar y registrarnos a nosotros mismos es muy importante, porque de nada me sirve poner el despertador a las 5:30 de la mañana
si sé que mis horas más productivas no están ahí? Que me cuesta un montón. Ahora, tampoco es, bueno, me voy a levantar cuando sea, ¿no? Entonces también este tema de disciplina, orden, nos ayuda a nuestras rutinas. Ahora, llegó el momento de la advertencia. ¿Qué significa tropezar en la administración del tiempo? Las personas que son más tendientes a la rigidez, cualquier desvío los saca de eje, ¿no es cierto? Pero yo quise poner esta advertencia porque cuando se habla de administración del tiempo, caemos en el productivismo, en el hecho de que la vida pasa por hacer. Y si no estoy haciendo, ¿qué me pasa? Siento que pierdo el tiempo. Entonces, lo que quise traer es el concepto de que estamos conectados. Cerebro y emociones. Esto de sentipensar. Estamos conectados. Lo que nos atraviesa emocionalmente también nos influye en la manera en la que pensamos. Y estar conectados, porque en la administración del tiempo podemos caer en el extremo de pensar que todo es productivismo. Y la productividad y la eficiencia, ¿no? Digamos, llevada a su extremo. Hay consultoras que trabajan en conceptos de administración del tiempo en las empresas y lo que hacen es medirte, como yo hice al principio, cuántos segundos tardás en hacer tal cosa. Y entonces extrapolan y dicen, bueno, si 15 segundos tardaste en hacer tal transacción en un sistema, quiere decir que en el día vos podés hacer 15 segundos dividido 8 horas. Y eso no existe, porque no cuenta el tiempo que vos necesitas para irte al baño, el tiempo que necesitas para despejarte, porque no podés estar permanentemente trabajando 15 segundos. Entonces tampoco volvernos con el concepto de la productividad mecanicista. Porque somos seres humanos que nos han descubierto que tenemos 3 centros importantes. ¿Vieron cuando decimos tengo un nudo en el estómago? Tengo algo que no lo puedo tragar. Bueno, porque tenemos 3 centros: el cerebro, el corazón y las tripas. En alguna versión vieja de la Biblia nos hablaba de las tripas. Bueno, tenía este sentido. O sea, pensémonos como seres humanos integrales, completos. No podemos hablar de la administración del tiempo exclusivamente desde el concepto del productivismo, de la productividad. Tenemos que buscar un buen balance en la vida. Tiempo para el estado físico, mental, emocional y espiritual. Y pongo y aclaro específicamente en forma conjunta. O sea, no hay un tiempo espiritual, no hay un tiempo físico, no hay un tiempo mental, no hay un tiempo emocional. Somos. Y esto lo llevamos incluso hasta el concepto del trabajo y lo secular, ¿no? Entonces, el trabajo en la iglesia es el trabajo espiritual y el trabajo en una escuela, en una oficina, en un hospital, en un consultorio, es mi trabajo. No, la vida no es eso. Somos seres integrales, en comunión con Dios las 24 horas del día. O sea que cuando estamos estudiando, estamos haciendo una actividad mental, espiritual, física y mental. Cuando estamos participando del coro de la iglesia o lo que fuese, estamos haciendo una actividad mental, emocional, espiritual y física. Porque le estamos poniendo el cuerpo también. Entonces, este concepto. Bueno, dadas estas 2 aclaraciones, vamos ahora sí, muy rápidamente, a 2 recursos para administrar el tiempo. Aquí hay una batería de 11 cosas que nos pueden ayudar en la administración del tiempo. La primera, definir objetivos, metas claras, concretas y alcanzables. Las 3,
Tengo que saber a dónde voy. Tiene que ser realista en el sentido de alcanzable y tiene que ser concreta. Si no, empiezo como a iterar muchas veces. ¿Por qué? Porque no lo tenía claro. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? Un listado de actividades. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A todas esas actividades, poner un sentido de prioridad. Asignar tiempos. A esto le voy a dedicar tanto tiempo. Respetar los tiempos asignados. Porque si los voy a poner y después me los llevo puestos, no va. Todo no entra en nuestra agenda personal. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la autonomía y la interdependencia? Somos seres sociales y también tenemos que aprender a trabajar en equipo y trabajar con otros. Hay que aprender a delegar. Bueno, eso es tema de otro taller. Pero hay que delegar actividades. No puedo hacerlo yo solo a todo. Aunque piense que lo voy a hacer re bien yo y no va a haber nadie que lo pueda hacer tan bien como yo. Tengo que aprender a vivir con los demás. Aprender a decir no. Me embarco en todas. Todas son interesantes, me sumo. Pero después, finalmente, empiezo a dejar platitos rotos por todos lados. Hay quienes tienen el no demasiado bajo y otros que tienen el no demasiado alto. O sea, dicen, no puedo, o sea, vivo en mi mundo, vivo mirándome mi ombligo. Tampoco está bien eso. Entonces, ni muy, ni tan. El uso de la tecnología, lo bueno y lo peligroso. Es bueno, sí, no la vamos a maldecir, no la vamos a diabolizar. La tecnología es buena, pero como todo es una herramienta, es un medio y no un fin en sí mismo. Comunicaciones claras, concisas, coherentes, concretas. O sea, muchas veces hablamos sin decir nada o no saber lo que decimos y encima le decimos, ¿me entendés? Como echándole la culpa al otro. En realidad, ordenemos nuestras ideas, ¿no? Y al hablar, no solamente es cuestión de hablar, hay que escuchar y hacer preguntas. Eso nos pone en contacto con el otro. Cuando trabajamos con Kevin y yo dialogamos a partir de cosas que él me comenta, que yo le pregunto, que yo le comento, y ahí vamos construyendo. Y eso hace que la comunicación sea clara, concisa, coherente, completa. Identificar los momentos improductivos o distracciones que no son los momentos de ocio ni los creativos. O sea, no es lo mismo estar en un tiempo que no hago nada, pero que está como siendo un tiempo creativo, y eso no tiene tiempo. Es muy difícil saber cuándo se me va a caer una idea. Y puede ser 5 minutos o 3 horas. Y no es que no estoy haciendo nada, estoy siendo creativo. Y a veces tengo que hacer una pausa y seguir en otro momento porque me trabo. Tampoco está mal irme a tomar mate al parque y mirar los pajaritos, porque es un tiempo de ocio. Pero tengo que distinguirlo de lo que es improductivo. Y lo último y lo más importante que normalmente no hacemos es hacer evaluaciones y ajustes. Hago y voy, pero nunca me paro y digo, bueno, ¿cómo estoy yendo? Si puedo evaluar, puedo mirar ese pasado y ahí puedo aprender. Hay una matriz de un consultor, de alguien, bueno, es muy simple. Hasta les diría casi obvia, pero bueno, se las doy. Esto de poder encuadrar aquello que es urgente e importante, bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Aquello que no es urgente, pero que es importante, lo tengo que programar. Como ella decía, bueno, tengo el final tal día, no es urgente porque el examen no es hoy,
pero es importante y lo planifico. Bueno, aquello que es urgente, pero no es importante, o sea, es algo que puedo no tener que hacer yo, seguramente hay otra persona que me puede ayudar y entonces delegar. Y hay cosas que no son urgentes, que no son importantes y muchas veces nos llenan la agenda y alguna, y sí, cirujano, bisturí y cortar. Hay cosas que son urgentes pero no son importantes. Lo que pasa es que normalmente cuando no planificamos, finalmente terminamos haciendo lo urgente, que es lo que me quema. Lo urgente grita, lo importante calla. Entonces, tener ese balance de cuáles son las cosas importantes que tengo que hacer hoy, esta semana, este mes, me ayuda a ponerle la prioridad. Urgente se me pone urgente, no necesariamente eso, excepto lo que me surge, ¿no? Se murió alguien, y bueno, sí, no hay forma de suspender todo lo que estaba haciendo e irme a acompañar a la familia. Es urgente, porque es hoy, o sea, en una semana no lo van a estar enterrando, o poner en un extremo, ¿cierto? Bien, entonces, la pregunta acá es, ¿qué voy a hacer con todo esto que estoy viendo con respecto a la administración del tiempo? Puedo estar en una zona de confort o de desconfort, o sea, no estar cómodo, o estar cómodo como estoy, aunque no sea de la mejor manera que pueda estar viviendo. Entonces, lo que puedo hacer es sentirme culpable, un pánico sobre la posibilidad de cambiar, sentirme sin fuerzas, no hacer nada y dejar que sean simples sueños. Bueno, yo les quiero plantear que hay una matriz de cambio, que en general nos centramos en los beneficios de cambiar y en todo lo malo que significa no cambiar, pero no es tan así. El cambiar tiene sus costos, tiene sus riesgos, y el no cambiar tiene sus beneficios, porque es lo que ya sé, es en lo que estoy. Hacerse esa matriz respecto de cómo me siento administrando el tiempo es importante. ¿Cuáles son los inconvenientes que estoy teniendo por administrar el tiempo de esta manera? Y si lo pudiera hacer de otra manera, ¿cuáles serían mis beneficios? Pero saber que si voy a hacer una administración del tiempo distinta, seguramente va a haber cosas que tengo que resignar y son los costos que tengo que asumir. En la situación en la que estoy, bueno, me doy ciertos gustos y placeres, pero después la sufro, la remo, para alcanzar a hacer en todo lo que me embarqué y empieza a caerme de sueño porque termino durmiendo 3 horas por día. Entonces, hacerse esta matriz me parece que es importante. Luego, esto de sabemos que sí sabemos, es esta afirmación, ¿no? ¿Sabemos administrar el tiempo? Bueno, sí, desarrollémoslo. ¿Sabemos que no sabemos administrar el tiempo? Bueno, es hora de aprender. Ahora, cuando no sabemos que sabemos, o sea, en realidad podemos administrar el tiempo, pero no nos damos cuenta que tenemos esa capacidad para administrar el tiempo. Bueno, practiquemos. Ahora, lo peor es no saber que no sabemos, ¿no? Es como el doble ciego, el que no ve, que no ve, que no sabe, que no ve. Ahí ya estamos más en problemas. Al menos si este taller y estas 2 horas nos sirven para tomar conciencia de que es importante administrar el tiempo, bien vale la pena, ¿no? Entonces, esta inquietud que nos tiene que surgir, ¿qué es aquello que no sé que no sé? No es como el filósofo que decía que cuanto más sabía, no sabía. Esto es la ignorancia completa. Ni siquiera sabía que yo podría tener la capacidad de administrar el tiempo. Es esto de salirnos de la ignorancia. Bien, y el otro concepto es que para aprender algo nuevo tenemos una gran diferencia con los niños. Porque los niños tienen una gran capacidad de aprendizaje. Pero no tienen experiencia. A los adultos
ya hemos transitado y hemos aprendido ciertas cosas. Entonces, quien, por ejemplo, es más desordenado en la administración del tiempo, va a tener que hacer el ejercicio de desaprender esa manera de hacer las cosas. No, lo que pasa es que a mí nadie me había explicado, y en casa era así. Y en la iglesia nunca lo habíamos visto este tema, y en la facultad menos. Y en la escuela, qué sé yo. ¿No? Y bueno, es a donde llegamos. Bueno, vamos a tener que desaprender. Y de alguna manera también, el aprendizaje no solamente es incorporar algo nuevo, sino salirnos de un hábito y hasta resignificar lo que para nosotros podía haber sido el concepto del tiempo. O sea, reaprender. Por lo tanto, desde nuestra zona de confort, tenemos que ir a una zona de aprendizaje donde vamos a cometer errores. Va a haber incertidumbre, va a haber riesgo, pero eso no tiene que ser una zona de pánico y una zona de no experiencia, sino, recordemos de los niños, cómo aprendieron a caminar. ¿Cómo lo hicieron? Primero gatearon, después se pararon, después dieron sus primeros pasos, después se cayeron y después aprendieron a caminar. Y cuando aprendieron a caminar, hicieron aprender a correr. ¿Y qué les pasó? Se volvieron a caer, fueron practicando y después aprendieron a correr. Bueno, ¿por qué con los adultos nos pasa una cosa totalmente distinta respecto al aprendizaje? Y no aprendemos de nuestros errores y vemos el error como un concepto negativo. Bien, vamos llegando hacia el final y entonces, si no soy yo, entonces, ¿quién va a administrar el tiempo por mí? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Si no lo hago, entonces, ¿qué? Si decirlo, hacerlo, entonces, ¿cómo? Y lo que quiero es que hagamos una actividad práctica de reflexión. Les voy a dar 5 preguntas y les voy a dar unos pocos minutos para que las vayan como pensando. La primera: ¿cómo está organizada tu agenda diaria, semanal, mensual en este momento? ¿Cómo sentís que está organizada? ¿En qué actividades deberías invertir más tiempo? ¿En qué actividades sentís que perdés tiempo? ¿Qué cambios podrías introducir? ¿Quiénes podrían ayudarte en la reorganización de tus tiempos? Y esta la puse específicamente por esto de la interdependencia. A veces pensamos que las soluciones están exclusivamente en nosotros mismos. Y siempre puede haber algún alma caritativa que desde afuera nos dé una visión que nosotros decimos, ¡ah! ¡Era eso! Pero que yo mismo no la puedo ver. Entonces, identificar personas nos hace sentirnos que no estamos tan solos frente a este tema. El compartir la carga, ¿no? Vieron que la Biblia dice, cada uno lleve su propia carga, eso es mi responsabilidad. Pero cada uno, ¿no?, lleve también la carga de los demás. Esto de llevar las cargas unos con otros, esto de acompañarnos. Bueno, 5 preguntas que se las dejo para que no son de contestarlas una sola vez en la vida. Esto es cada tanto. ¿Se acuerdan de ese tema de evaluación? Bueno, estas 5 preguntas sirven para eso. Ahora lo que les quiero pedir es que hagan un ejercicio muy rápido de planificación de la agenda de la semana que viene. Si no la tienen, por ahí. ¿La tienen? Si la tienen, mírenla. La semana que viene tiene 7 días o 5 días, dependiendo de qué aspectos están mirando. O 3 días, o 2 días, o 1 día, depende, no sé. Pero miren la semana que viene, que es el cortísimo plazo. Bueno,
¿Cómo la planifico? ¿La tengo planificada? ¿No la tengo planificada? ¿Qué puedo mejorar? Bueno, ¿cómo les resultó esto de pensar en la planificación de la semana que viene? El que ya lo tenía o el que no lo tenía. ¿Es algo que normalmente hacen? Me di cuenta que es un hábito que tenía antes, pero después, durante la pandemia lo perdí y no pude volver y me dio mucha frustración. Y ahora me di cuenta que ni hago esto breve, no lo puedo, es rarísimo. Y me di cuenta que la semana que viene tengo cosas muy inestables todavía. Es como que no estoy segura y que ni siquiera hice nada para asegurarme si lo voy a hacer. El tipo de vacaciones como que desregula todo ritmo y me cuesta retomarlo. Incluso sí. Bueno, yo en lo personal, por ejemplo, el año pasado me tomé 3 semanas de vacaciones, pero en los últimos días de la semana que ya iba terminando, ya me iba contactando para generar la agenda de la siguiente semana. Si no, era arrancar el lunes en cero. Te robás un pedacito de las vacaciones, pero... Ver la planificación de la agenda no como trabajo o de laburo, sino como algo sencillamente personal. Sí. Les voy a dejar como reflexión para después en una trasnochada de esta noche, cuando digan las pavadas que dijo este hombre hoy a la tarde. Bueno, una más es cómo estructuraría mi agenda de marzo según mi lista de responsabilidades. Y puse marzo porque en marzo es como que cambia el ritmo de muchas cosas, ¿no? En febrero tenemos exámenes seguramente, pero en marzo empieza la cursada, empiezan las actividades de la iglesia. Es como que todo el mundo, ¿no? Y en diciembre hacemos de diciembre de goma porque como no hicimos todo lo que queríamos hacer entre marzo y noviembre, diciembre es eterno. Y no es así, entonces llegamos a enero, digamos, en estado calamitoso. Bien, bueno, ahora una hoja importante es que cuáles pueden ser algunas de las causas por las cuales sintamos que perdemos el tiempo. Puede ser que haya cansancio mental o agotamiento. Es lo que se llama burnout. Entonces, no quería dejar de mencionarlo en un taller de planificación, de administración del tiempo, cosas que nos están sucediendo en las grandes ciudades, que es la sobreocupación. Y cuando esto está a punto de fundirse, ¿no? El burnout es un poco antes del submenage, que es me quedo paralizado. También puede haber cuestiones emocionales, un bajón anímico, desgano, que de no tratarse a tiempo puede terminar en depresión. La pandemia ha generado de esto un montón en todas las edades. ¿Por qué? Porque nos quitó la sociabilización. Entonces, los chicos en jardín de infantes, chicos en primaria, adolescentes, jóvenes, personas mayores, todos nos pasó un camión por encima. A unos más, a otros menos. Pero esto también es un tema al que lo podamos identificar. Y necesitamos ayuda. De estas dos no se salen solos. Y a veces hay dolencias físicas. Bueno, démosle espacio a la dolencia física. Los varones en general, por no estereotipar, pero nos cuesta más ir a los médicos. Pero lo digo para todos y todas. Las dolencias físicas pueden ser un factor del cuerpo que nos está avisando algo muy importante. Para terminar, es que pensemos que puede haber un combo de todo, Una puede llevarnos a la otra. Pero quiero decirles muy breves, así, flash. Mejorar la administración del tiempo requiere de 3 cosas. La primera, paciencia.
Esto no es soplar y hacer botellas. La segunda, perseverar es permanecer constante a un propósito, idea o tarea. ¿No me sale la primera? Perseverar. Si lo tiro todo por la borda, no va a andar. Y la esperanza de que podemos llegar a ser buenos administradores y administradoras del tiempo. 4x1. Para aplicar algo de lo que estuvimos compartiendo hoy, bueno, primero es el conocimiento, ¿no? Alguno que no sabía esto o lo traemos de vuelta. Es necesario, pero no es suficiente. O sea, con haber estado estas 2 horas no es que ya son los grandes administradores del tiempo. Hay un ethos, que es los valores de la persona, o sea, darle credibilidad a quien les compartió hoy algo de todo esto. Nos impactan las emociones, la narrativa, las vivencias que se pueden haber sentido hoy en el taller. Y la empatía, que es entender el punto de vista que cada uno de nosotros tenemos respecto del tiempo. Ustedes de mí y yo de ustedes respecto como audiencia. Pero por otro lado, hay otro 4x1. Hay un desafío personal para que algo sea distinto mañana. Primero, introspección. O sea, ese análisis interno. Empatía. Acercarme al otro, lo que me dice, su experiencia, lo que vivió, lo que le sirvió, lo que no, lo que siente, lo que sabe y lo que no sabe. O sea, acercarnos al otro. Curiosidad. Sin curiosidad los chicos por eso aprenden, porque son curiosos. ¿Y cómo funciona esto? ¿No? La pregunta de ellos, ¿no? Y lo miran, lo tocan, se lo llevan a la boca, usan todos los sentidos. Pues son curiosos por naturaleza. ¿No? Y nosotros decimos, no pongas el dedo en el enchufe. Eso de curiosidad, ¿por qué comen tierra? Es la curiosidad. Van a la playa y lo primero que hacen es comer arena. No son porque son traviesos, son porque los adultos hemos perdido esas habilidades que nos ayudaron tanto a aprender. Bueno, y me tiene que importar el tema, ¿no? O sea, si me resigno a que nada mejorará, bueno, definitivamente nada va a suceder. Si elegimos no cambiar nada, estamos haciendo justamente eso. Los adultos somos mucho más inaccesibles que los niños y no aceptamos aprender a menos que estemos motivados para hacerlo. Por lo que, de alguna manera, necesitamos romper esa barrera de que necesitamos aprender. Pero no quería terminar sin pensar en la satisfacción de la vida. ¿Cómo nos planteamos frente a la vida y a la administración del tiempo? Bueno, nos podemos plantar desde esa ambición sin límite y querer hacer más y más y más y nada nos satisface. O quedarnos en una zona de confort, digamos, bueno, hagan horas, así estoy, bueno, qué sé yo, perdí la agenda en la pandemia, pero bueno, no pasa nada, no, me quedo ahí, resignado. O entro, pero ¿por qué me pasa a mí? Y soy una víctima de la vida, ¿no? Porque no puedo administrar el tiempo y entonces entro ya en el desbarranco de la absoluta frustración. Bueno, ver el vaso medio lleno es la ambición saludable, que tiene sus límites. El día tiene 24 horas, necesito 7, 8 horas para dormir, a veces más, a veces menos, necesito comer saludable, necesito vivir socialmente, necesitamos, bueno, esos límites saludables, ¿no? Entonces, quiero dejarles esa última reflexión. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones? Sí, me parece que el tema de la ansiedad, ¿no? El tema del respeto por mis tiempos y los tiempos del otro son cuestiones que son muy importantes. Porque a veces mezclamos los ejes. Urgente o no urgente es una cuestión de la dimensión del tiempo. Importante y no importante tiene que ver con el eje de la calidad. ¿No? Ahora, se nos trastocan cuando no nos planificamos. Entonces, en realidad, muy pocas cosas pueden ser urgentes. Se transforman en urgentes
porque no le dimos el tiempo en su debido momento. Porque son los plazos lo que te pone lo urgente. O sea, son pocos de los urgentes los emergentes. Que son pocos los urgentes que surgen de los emergentes. El emergente es, me llaman por teléfono y se murió alguien. Perdón, gente, me tengo que ir. Emergencia. Porque además es importante. Claro, pero lo que quiero decir es que lo urgente es, si yo no preparaba esto con el debido tiempo, anoche era urgente. Y en realidad no era urgente, era importante. Pero se me transformó en urgente porque no lo planifiqué y no lo puse para poder hacerlo. Hoy fue imprimir y venir. Sí, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cuál es mi tiempo? ¿No? Si no tengo agenda, todo entra. Pero en realidad después no entra. ¿No? Este libro a mí me llevó 4 años hacerlo. La ansiedad que me carcomió poder terminarlo fue terrible. Pero aprendí un montón porque no tenía ni la menor idea de cómo hacer el proceso de un libro. Este me llevó 2. ¿No? Pero bueno, en parte hay aprendizaje también. Pero también método, que fui aprendiendo. Asignate tiempo. Para mí es esa la clave. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a hacer esto? Pero puede que hay una persona que le toma menos tiempo hacerlo, y a mí me toma más porque mi mente funciona distinto. Eso, como... No, eso no necesariamente. A mí me llevó a hacer 4 años este libro y hay otra gente que en 1 año lo escribe. Claro, por eso. Bueno, esos son tus tiempos. Entonces, no compararse. No. Lo que sí te tenés que preguntar es, ¿esto lo puedo hacer más rápido? Claro. ¿No? O sea, a mí me pasa con personas en las que no toman la relación entre lo que significa preparar y lo que tengo que hacer. O sea, un examen lo puedo preparar en 15 días o lo puedo preparar en 4. Todo depende de cómo fue el año y también qué quiero tener como resultado final. Ahora, si yo trabajo 8 horas al día y puedo estudiar un poco a la noche, difícilmente lo puedo preparar en 4 días, seguramente lo voy a tener que preparar en más tiempo, de menos tiempo cada día. Pero seguramente también tengo que resignarme a que no me voy a poder sacar 10. Y con aprobar y avanzar. Y es así. ¿Por qué? Y bueno, porque hay alguien que solamente está estudiando y hay otro que está trabajando 8 horas. Entonces, lo que tenemos que ver es aquello que excede lo personal, que empieza a pasar por la disfunción, ¿no? Como es el perfeccionismo, como es la desorganización, como es el hecho de que el tiempo no cuenta y definitivamente si lo pude hacer en 2 horas y lo terminé haciendo en 5, no me importa, a eso vamos. Pero después es todo muy personalísimo, digamos, los valores con los que cada uno transa o, digamos, acepta, no acepta, y las circunstancias y contextos. Sí, pero evaluarnos si realmente esto nos funciona o lo naturalicé y lo puedo hacer de una manera distinta. Yo siempre estudié de noche, y bueno, y si probás estudiar en otro momento y dormís antes de ir a un examen. Bien, hay una frase que me gusta de Sergio Sinai que dice: en una sociedad productivista, exitista y utilitarista como la nuestra, se tiende a vivir por objetivos antes que vivir con sentido. Entonces, lo quiero poner como balance, porque no es cuestión de la administración del tiempo que todo pase por nuestra agenda, ¿no? Y los objetivos, y el hacer, y el producir, sino que también tiene que ver con caminar la vida, con transitarla. Lo que tenemos que hacerlo es vivirla de una manera acorde. Y terminar con el Salmo 90. Señor mío,
Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú conoces todas nuestras faltas, la luz de tu rostro las revela. Ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Bueno, a veces tratamos de esconder la administración del tiempo, el mal uso del tiempo. Podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Hoy justamente se nos ha extendido la vida y hay muchos de 90, de 100 años, y eso nos ha generado el pensar proyectos de vida a los 60 y los 70. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Ahí ya estaba espoleando el final, Kevin. Llénanos de tu fiel amor cada mañana y nosotros siempre nos alegraremos y cantaremos. Que nuestro Dios y Señor sea bueno con nosotros, que nos envíe y ayuda. Sí, ayúdanos en lo que hacemos. No perdamos la alegría de la vida, ¿no? El hecho de tener una agenda no nos tiene que quitar la alegría. Y sabemos que el Señor nos está ayudando y también otras personas. Se ha terminado el tiempo. El tiempo es muy valioso y le doy muchas gracias.